He visto una conferencia en YouTube donde citaban la posibilidad de que la Tierra puede ser una colonia penal o algo así por el estilo. Quería saber si esto proviene de la misma Biblia No, non dalla Bibbia, o es una especulación. no, no, non dalla Bibbia, ma No es de la Biblia, sino de los textos considerados canónicos por los cristianos coptos, donde se habla precisamente de una guerra ocurrida en el cielo, donde los perdedores son enviados aquí y condenados o encadenados, digámoslo así, en el sentido de que no están encadenados, sino obligados a estar aquí. nel qual En caso ese caso, digamos que nosotros estaríamos almacenados. prego. Le están haciendo una pregunta a Mauro Biglino, del cual no se escucha claramente de lo que trata. Miracolo di El milagro del anciano, así es. Le están preguntando algo de... Ah, ma si è Se verificato? verificó. Cioè parliamo un Hay attimo muchos milagros hoy por hoy. perché lì Porque bueno, es imposible identificar la fuente histórica porque las leyendas se forman sobre fenómenos extraordinarios que son muchísimos. sapendo che Sabiendo que hay un fenómeno extraordinario, hay que verificar el cómo. El problema aparece cuando este questi fenomeni fenómeno extraordinario attribuiti es atribuido al mondo al del mundo del más allá. Es decir, cuando son atribuidos a los santos, a las vírgenes, etcétera, etcétera, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema el problema nace ahí. perché i fatti Porque el storici sucesos extraordinarios ocurren. ora Ahora, la iglesia dice di essere molto que está attenti, muy atenta antes de definir los milagros atendiendo a los progresos de la ciencia. diventa talmente Se volvió tan attenti atenta que los milagros desaparecieron. se la Si la Chiesa iglesia fosse estuviera veramente verdaderamente atenta, attenta, debería, dovrebbe, diciamo, digamos, al menos cada 25 años, far hacer riesaminare reexaminación de los procedentes, como que fue definido milagroso anteriormente. perché viene Porque definito está definido milagroso milagroso porque aquello de lo que en ese momento se determinó no se conocían las causas. Pero no han dicho que 10, 15, 20, 50 años después no se pudieran saber las se causas. per esempio Si por adesso ejemplo la iglesia hiciera reexaminar el milagro de Lourdes, circa il acerca del 30%, 30% de los 62, me parece, 62 62 milagros de Lourdes desaparecerían. perché si sa Porque se sabe que ocurrieron las cosas, o cómo ocurrieron. l'astuzia sta nel Pero la definire astucia está en definir como sempre, milagrosa y mantenerla milagrosa por siempre. ma l'astuzia Pero la è astucia es doble, en el potrebbe sentido de dice que definir milagros es un evento del que no se conocen las causas naturales. Es decir, non si no sa se come define la cómo la natura naturaleza ha ha agito. actuado. La mia Mi domanda pregunta es, si ¿se sa sabe come cómo actúa el l'entità sobrenatural? naturale ha agito? Si ¿Se sa sabe cómo él quale actúa el tipo ha poder agito? pío, el Padre Pío? Perché si ¿Por dice qué se dice, come si non como no sappiamo sabemos creare cómo actúa la niente, naturaleza, por lo dunque tanto no dobbiamo se debe a la attribuire naturaleza? invece En non cambio, no sappiamo sabemos cómo come trabaja el funziona Padre la Pío, pero fue naturalezza, obra del Padre Pío. non è quantomeno No illogico. es cuanto menos Non ilógico, no sappiamo. sabemos y no Quindi sabemos. sosteniamo Entonces sostengamos la anche decisión. perché io También porque yo lo digo sarebbe un dramma se frecuentemente, fosse vero. sería un drama si fuese verdadero. Sería un drama. Però noi Mi pensiamo padre che fallecido, supongamos, igual que mi madre, etcétera. diciamo che Así quindi que digamos que tengo un pariente que está particularmente mal, así que me dirijo a mi padre y le digo, ya que estás allá, intercédeme lui va da ante Dio, Dios, perché si dice che niente para que può se fare, dice que los milagros los hace Dios a través de los lui santos. va da Dio, Él va con Dios y le dice, mira, si quieres tú puedes hacer esto. Y Dios dice, no, tú no has hecho suficiente. dice parlo di Entonces hablo qualcosa con che el Padre qualcuno Pío y ha el Padre dato, Pío va allá y él le dice, tú sí has sido bueno, te haré el milagro. ¿Están viendo lo absurdo? saremmo nel Si esto fuera así, estaríamos en manos de unos locos. Posso? Estaríamos en manos de un loco. Sì, prego. Non dico farò Sí, dígame. parte, quindi. Ok. Volevo Ok. sapere qualcosa in più se c'è su una cosa che accennavi Sobre algo que se mencionó en alguna conferencia y le encontré interesante sobre el origen etimológico de la palabra diablo, el rival de los Elohim y de Yahvé. Sì. Famiglia di Abramo, Familia de Abraham, el padre de Terak, Abramo, Abraham, Nacor, Nacor, Aran, Arán,
Isaac y Jacob. Jacob y Esaú, hermanos gemelos. Arán tiene a Lot, del cual descienden los moabitas y amonitas. Deuteronomio 32:8, que dice que cuando el Elohim, es decir, el jefe de los Yahvé, distribuyó los territorios y las naciones, en varias oportunidades a Yahvé le toca esta parte de aquí. Jacob, que después toma el nombre de Israel, así que Yahvé se ocupa de estos. Nada más. Estos de aquí son seguidores de uno que se llama un Elohim llamado Kamosh. Elohim como Yahvé, idéntico, está citado en la Biblia, como Elohim. Y los amovitas son seguidores de uno llamado Milcom. Elohim como Yahvé también, y rivales de Yahvé. Ahora esto es en la Biblia. Esto que digo es una impresión mía, así que como es mía, puede quitarla inmediatamente. Como a Abraham se le presenta a uno que se llama, o como se dice llamar el Shaddai, que es traducido como Dios omnipotente, el cual eso es equivocado. En realidad en la Biblia de Jerusalén, que lo cita al principio, está escrito que el Shaddai, el mejor y la hipótesis, es el Señor de las estepas. Está traducido como el omnipotente, y eso está mal. Y se presenta y dice, yo soy el Señor de la estepa. En la Biblia dice, yo soy el Señor del omnipotente. Una ridiculez. Ahora, repito, esta es una impresión mía. Según mi opinión, este de aquí es el padre de Kamosh, Milcom y Yahvé. Son 3 hermanos, de los cuales el padre ha entregado 3 partes de la misma familia. Les digo, tú tomas estos, tú aquellos, y tú tomas aquellos otros. Pero esta es una interpretación mía, no está en la Biblia. Así que en la Biblia estos son los nombres. Este de aquí era llamado Baal Peor, Baal Peor, que quiere decir Señor en la exposición de los órganos genitales, que es mucho sexo y hacía tener sexo a los suyos. Tanto es así que el mismo Israel deja a Yahvé y se iba con ese de ahí, mientras que Yahvé los asesinaba. Porque ustedes saben, tener sexo no es lo mismo que ir a la guerra, obviamente. Este de aquí, otro se llamaba Baal, Señor de las moscas. Y depende de cómo se le da esta palabra. El Señor de las moscas o el Señor del principado. No le afecta. Baal Peor, así que estos de aquí son los 2 rivales de Yahvé. Cuando Yahvé se convirtió de hecho en Dios, es decir, el Dios espiritual, trascendente, omnisciente, omnipotente, que en la Biblia no está en ninguna parte, porque en todo menos que omnisciente, todo menos que omnipotente. Por eso digo que habla de la Biblia como si la Biblia no existiera, porque no lo hace. Ahora Baal Peor fue traducido al griego. Baal Fegor, que después se convirtió en Baal Fegor o Belfegor, que se transforma en Belzebú. Así que esos que eran 2 rivales de él, de Yahvé, por la conquista, por el control de aquel territorio, en el mismo mundo del más allá fueron convertidos en 2 diablillos. Por eso cuando yo veo que alguien dice, nosotros invocamos a Baal Fegor, a mí me da verdaderamente una risa. Porque los nombres derivan de aquí. Los nombres en estos. Buonasera Mauro, volevo fare una domanda. Buenas noches, Mauro. Quisiera hacer una pregunta sobre el libro del Apocalipsis. Por otra conferencia del Apocalipsis. Pero probemos. Yo digo que una opinión rápidamente. Si no, se deberá esperar. Ok. Entonces voy a ser muy rápido. Según mi opinión, el libro del Apocalipsis, que es solo uno de los tantos apocalipsis escritos a lo largo del tiempo, en el tiempo que sea, así que no es que eso contenga la verdad. Fue seleccionado porque era de algún modo funcional e interpretable. Era un texto escrito en código para las iglesias nacientes en el tiempo de la confrontación de su lucha, digamos así, de lo que era en ese momento, mejor dicho, de la necesidad de defensa del Imperio Romano,
faccio un esempio, si fa molto Doy un parlare ejemplo, del escuchamos 666. mucho hablar del 666. Ora il 666 Ahora el 666 es la transposición del nombre Kaiser Nero, Nero, cioè es dell'imperatore. decir, el emperador Nerón. Nel papiro di El papiro oxirrinco, que es más antiguo que aquel donde sale el Apocalipsis que tenemos nosotros, no era 666, sino que era el 616, que era la transposición numérica del nombre Calígula, que era el emperador, no el inmediante precedente, sino el que era anterior a ese, respecto a Nerón. Entonces quiere decir que cuando ese Calígula, la bestia, era 616, y cuando estaba Nerón, la bestia era 666. Un cambio total, manipulación. Le están haciendo otra pregunta a Mauro Viglino, del cual no se escucha, pero podemos intuir con la respuesta que puede dar él a qué clase de pregunta fue a la que se refirió. Madre mía, debería decirle algunas cosas muy interesantes. Sobre los cereales, las semillas, productos artificiales, perché arriva da porque viene de toda una serie de eventos genéticos tan raros que deberían ser definidos de imposible. Muy extraños en la naturaleza de donde vienen, ¿eh? lì dove i En los textos antiguos dice che c'erano que eran ellos los que lo hacían, es decir, en el Gan Edén, sulle patate sobre las papas, ¿de dónde vinieron? là, cioè nel Allá en el otro continente, donde incluso la ciencia dice, con la patata como la papa fue creada, que es algo que hizo con modificación genética en laboratorio. ¿Y de dónde salen esas cosas? Con los que alimentaron durante siglos y milenios, y se nutrieron centenares de miles de millones de personas. Parecen ser alimentos artificiales, eso también se aplica al maíz. Vale para todas las modificaciones genéticas que se han identificado también en las uvas. Producto importantísimo para ellos también, porque de la uva, resveratrol, que se encuentra en el ácido del vino, se encuentran muchas cosas, uno de los cuales es calmar e incluso curar. Y las lesiones derivan a lo largo de viajes espaciales. Resveratrol. Por combinación, lo primero que hicieron es llegar y plantar una viña. También el arroz entra en esa categoría. Sí, exacto, porque hace el grano resistente a las selvas, etc. Detrás de los cítricos, detrás de las uvas. En definitiva, toda una serie de productos alimenticios que parecen ser el resultado de una intervención, porque han tenido de súbito, en general, cuanto menos, cuando hablábamos al principio de la translocación robertsionaria, por lo general llevan a la muerte del individuo. En cambio, en este caso, todas sobrevivieron, lo que hace pensar que las tenían bajo control. No sé nada, honestamente no lo sé. En los animales, por ejemplo, pensemos en la oveja. Los animales, la mayor parte de la especie de animales domésticos que conocemos nosotros, han nacido, han salido, han emergido exactamente en el mismo periodo en el cual aparecerían. Por ejemplo, que tuvieron lugar las mutaciones genéticas sobre y siempre en el mismo lugar. Entonces es necesario decir que ahí en el norte de Mesopotamia hubo una concentración de casualidades realmente extraordinarias. Surgieron animales que son los que aportaron la obtención de alimento. Otra cosa, pensemos otra cosa, la población de predadores no tiene necesidad de un consumo continuo de calorías, porque los depredadores trabajan por 2 o 3 días y después, una vez que consumieron alimento, pueden estar sin comer hasta 3 días. En vez de, por ejemplo, los cereales sirven para el aporte cotidiano de calorías a las poblaciones que deben trabajar todo el día y todos los días. Es decir, esto fue algo que fue estudiado muy bien. Entre otras cosas, esto lo digo en el libro Resi Humani, en el libro Relatos sobre los Sumerios, y que también está en la Biblia. El relato de los sumerios y los acadios está todavía mucho más claro. Está escrito, yo escribo, que nosotros, es decir, los sumerios, comíamos hierba del prado como las ovejas. Que después llegaron ellos y nos dieron los cereales y nos enseñaron a cultivarlos. Ahora bien, como los pueblos cuando hablan de sí mismos tienden a magnificarse y llegan hasta atribuirse invenciones que no han hecho,
Acá estamos frente a un reconocimiento total de la incapacidad. Yo digo, comíamos como las bestias, comíamos pasto directamente del campo. Llegaron ellos y nos dieron esto, algo mejor. Estupendo. Es decir, lo dicen ellos mismos. Solamente tenemos que hacer de cuenta que es verdad. Nos vemos la próxima. Ahora bien, yo durante el año pasado estuve escribiendo mucho. Hice un libro con Enrico Baccorini relacionado a los textos védicos. Ho fatto il libro con Pietro Buffa in relazione appunto alla genetica. Ho fatto un libro con la professoressa Hice un libro con Pietro Buffa. Hice un libro con la profesora Lorena Forni en la Universidad de Milano Bicocca en relación con el condicionamiento a la jurisprudencia italiana. che di fatto Recibe de parte de la Iglesia Romana, que de hecho directamente o indirectamente impone a Dios desde el principio a la jurisprudencia que debería ser laica, haciendo derivar al principio de la Biblia. Y yo, mi parte en el libro es documentar cómo ese principio en la Biblia no existe. Es decir, mientras ella documenta io documento che i condizionamenti sono el condicionamiento, yo documento que ese condicionamiento es un agregado sin base. Y está escrito en todos los modos posibles e inimaginables, por lo que de ese libro no hay nada que io hacer. vado avanti su questa roba qui perché secondo me Por lo que yo dejo pasar todo esto, porque según mi opinión, como digo siempre, de la Biblia se deben ocupar todos los otros, menos los teólogos. Porque los teólogos son los únicos que no tienen nada que ver con la Biblia. Ellos saben de teología porque sí, no les interesa. Así que estos digamos que son los proyectos en los cuales estamos enfocados. visto che siamo a Roma io vi consiglierei Viendo que estamos en Roma, un libro meno dei miei yo les aconsejaría que compraran al menos uno de mis libros, que se compren este libro de Dr. Corrias, Gli dei di Roma antica. Los dioses de la antigua Roma. Lui è laureato all'Università di Firenze, dottorato Él trabajó en la Universidad de Firesa, doctorado en la Universidad de Firenze, especializado en la Escuela de Altos Estudios de París. Él escribe sobre las divinidades romanas antiguas. leggere la Bibbia. Y parece que estamos leyendo la Biblia, Roma antica era esattamente porque todo lo que querían los dioses romanos antiguos era exactamente lo que querían los Elohim, io vabbè i libri suoi li en una leggo cosa prima que pone de la sono piel de gallina. prima. Porque me lo preguntaron Io primero. dico prima che visto che seguo Roma, Dije al principio que vi ho detto prima che questi Elohim erano etilisti. Dije al principio que estos Elohim Yahweh lo era. eran alcohólicos. Nel libro Al menos Yahvé lo era. Falso Testamento En el libro El Falso Testamento volesse sempre una he documentado cómo precisamente Yahvé quería siempre una bebida que en hebreo se llama shahar, que tiene un solo significado: embriagar, embriagarse, decir cosas sin sentido. In base a quello che ne chiedeva, siccome è difficile En base a lo que me preguntaban, cómo es difícil establecer las unidades de medida, pero varios de 2 a 5 litros diarios. lo voleva, guidava, sì, Entonces, evidentemente non facevamo no manejaba, evidentemente. No lo hacía control de alcoholemia. quando celebravano le feste, lì voleva veramente. Particularmente cuando celebraban las fiestas. Él quería verdaderamente mucho de este shahar. Roma, il vino. ¿Y saben lo que quería Zeus? En Roma, el vino. Enea arriva qui. Enea deve combattere Eneas aparece aquí. Eneas debe combatir uno que está aquí. perché Enea, Debe combatir contra un ejemplo. ¿Por qué Eneas vence? se tu mi aiuti, io ti Porque Eneas le dice a Zeus: si tú me ayudas, yo te doy todo el vino del Lacio. senso invece De lo contrario, no. Zeus aiuta Enea. El vino me lo tomo yo. Zeus ayuda a Eneas y Eneas vence. Sulle Y lo que escribe el doctor Corrias sobre la razón de estos derramamientos de vinos como parte de Júpiter, no parece haber dudas. legato alla percezione Se trata de un placer ligado a la percepción del perfume y al sabor de la bebida, como también a la sensación física que éste produce. non è mito, non è favola, No es un mito, proprio perché lo ubriaca. no es fábula. Esattamente come Es decir, le gustaba porque lo embriagaba, exactamente como a Yahvé. le famiglie romane, El nombre de las primeras filas romanas dice Cicerone,
Como dice Cicerón, el nombre de las primeras familias, por acá hay una lista de las primeras familias, eran dados ex habitus corporis, es decir, se formaban de acuerdo a la apariencia del cuerpo. Y el nombre de la primera familia era Longus, Longinus, Rufus, Serius, es decir, con ojos azules, es decir, el fenotipo de esos de ahí. Tienen que saber que los patricios se llaman patricios porque ellos eran afortunadamente, entre otras cosas, lo conocían ellos. Porque en general los hijos nacían en, digamos, en el interior de lo que hoy definimos vulgarmente como orgías. Es decir, donde el padre era la última cosa que se contaba. En cambio, los patricios, ahora están familias de aquí, tenían el nombre que se llamaba de ex habitus corporis. En cuyo caso, este el ex habitus corporis mencionaba exactamente el fenotipo de estos. Es una cosa muy curiosa. No solamente eso, los romanos, no sé si alguno de ustedes recuerda que en Levítico está escrito que Yahvé decía, a mí me quemarán toda la grasa que es sobre las vísceras, la grasa que está sobre él, que se desprende, que se sacarán sobre el hígado. Es decir, la grasa de ahí es mía y lo quemarán para mí. ¿Y saben qué es lo que querían las divinidades romanas? El omentum, que es la grasa que cubre el hígado. Igualmente, igual. Es una cosa que pone la piel de gallina totalmente, es que es todo eso. Es decir, las divinidades antiguas, donde sea que estuvieran, querían todos la misma cosa. Lo mismo cuando hablaba de los celtas y cuando se trataban de los prisioneros, que a veces los quemaban vivos. No es que los quemaban vivos, porque eran crueles, sino porque dice que esto obviamente puede haber habido algo de eso, porque ellos cantaban para no escuchar los gritos, ¿por qué no? Porque los quemaban, dice Estrapón, porque el humo producido era particularmente apetitoso para los dioses. Todo igual a todo, de todas las culturas, lo mismo en todos lados. Este es el libro del Dr. Corrias. Tiene solamente 2 sobre las antiguas deidades romanas. Vale verdaderamente la pena porque son muy ilustradores. Él mismo dice, y es cierto que todo esto hace que nos cuestionemos todo. Pero no, obviamente, no todo debe ser cuestionado. Porque la historia que nos han contado no es la verdadera. Y mientras más investigamos en el tiempo, y mientras más hacemos de cuenta que estas cosas sean verdad, todo parece más correcto, más concreto. Si fueran realmente un montón de... Uno llega a un punto en el que dice, ah, no, esto es otra cosa. ¿Qué cosa ocurre entre el hombre y ellos? Un pacto. Nosotros le ayudamos si ustedes nos dan de comer. Esto le decían los dioses a los hombres. De comer y de beber, es decir, ustedes sírvanos y nosotros les ayudamos. Exactamente como los Elohim bíblicos. Cuando leen el Génesis, los que quieran, encontrarán que Jacob en cierto punto dice en Génesis 28:20, si ese Elohim, el de decir Yahvé, me ayuda en este viaje, me hace llegar sano y salvo, y me procura alimento, etc., entonces él será mi Elohim, y yo le daré la 10ª parte. Que es como decir, si al contrario no me ayuda, ni a palos le hago mi Elohim y me busco otro. Y aquí hacían el voto quinquenal. Y decían, si tú Dios por 5 años, los enemigos no entran a Roma durante 5 años, te hacemos estos regalos. Pero se puede plantearse algo así a un Dios. O sea, primero demuéstrame que eres capaz de hacer eso que prometes y después nosotros te hacemos regalos. Es una cosa estupenda. Antes de eso, que ellos mismos llaman la intervención del pensamiento griego que llegó aquí antes de que estuviéramos de nuevo en paz en la 4ª o 5ª combinación. Como dije antes, el 5º o 4º siglo antes de Cristo, cuando todo se supone en discusión o se pone en discusión, de algún modo tiene relación directa con esto. Pero también
También en realidad Giuseppe Flavio y el mismo Tácito quando i romani cuentan que en el año 70 después de Cristo, la città di Gerusalemme obviamente guiados por ellos, cuando llegan a Roma, la ciudad de Jerusalén, estamos en el libro quinto de Tácito, venne circondata nel cielo da cariche la ciudad de Jerusalén tenía el cielo lleno de luces celestes, diceva le divinità se ne vanno. con una voz que decía, los dioses se van. Sia Giuseppe Flavio nella guerra, Esto lo cuenta Giuseppe Flavio en la Guerra Judía, nella guerra giudaica, en el sexto libro de la Guerra Judía, sia Tacito che nel y también Tácito. nei cieli di Gerusalemme c'erano dei En el 70 después de Cristo, en el cielo de Jerusalén, había naves voladoras. Yo, en el libro, puse, por ejemplo, el relato de Plinio el Viejo, que dice que el tiempo de la guerra, entre el año 120 y 110 a.C., más o menos, en el cielo de Umbría, se libró una batalla entre dos grupos de naves celestes, uno que llegaba del oriente y otro del occidente. Si mal no recuerdo, la que llegaba del occidente fue derrotada. Ley de madera. o no. C'è una bella Porque se lo puede creer o no. libro di Giulio Sequente Así que una bella edición en italiano del libro de Giulio Giusenghe dove dice se toma en cuenta la historia de Tito Livio, etcétera, donde cuenta las llamadas apariciones de carros de fuego, etcétera, y son decenas però nessuno ce ne parla. en la antigüedad. Pero nadie habla de eso porque obviamente de otra forma tendríamos que explicar qué es lo que es. Por lo cual nadie habla de eso. Notti che si illuminano a giorno, Pero giran en vuelo, se ilumina el día, nei cieli. el cielo que se oscurece, batallas en el cielo. Lo único que habla de eso es Giulio Sequente. ¿O era un pueblo de mentiroso o era real? Che quindi, ripeto, non conta nulla. Altre cose che Otra cosa que cambiará será finalmente, le traduzioni las traducciones dal singolare. del plural al singular. Siccome il termine che in Como la palabra en hebreo que se traduce como Dios es Elohim, che è plurale, que es el allora è plural, chiaro che gli entonces está claro que los exégetas monoteístas deberían hacer un salto mortal para convencerse de que Elohim signifique uno solo. io in uno dei Es uno de mis libros, queriendo ahora ser bueno, bravo, nei confronti y no dei confrontar con mis adversarios, ho he reducido el número de los Elohim, lo he reducido al mínimo. termini e sotto il numero di 20 Lo he reducido al número de 20, no menos, nella Bibbia. en la Biblia. Sotto il numero di Lo reduje al número de 20 y no lo puedo reducir más, es imposible. però siccome Elohim Pero como Elohim se tiene que traducir como Dios. quando in Ahora, cuando en hebreo Elohim la palabra Elohim está acompañada por el término en plural, ¿saben lo que hacen en la mayoría de los casos? Lo traducen en singular, traducono Elohim traducen Elohim como Dios y ponen el verbo en singular y se lee la traducción como Dios hizo, Dios dijo, y no es así. se voi prendete le Si toman la Biblia interlineal, que no tiene nada que ver con las que hacía yo en la edición San Pablo, el verbo permanece en plural, porque en las Biblias se van en las facultades de las teologías, que ven en las universidades, es donde la gente estudia hebreo y ellos no lo pueden engañar. Quiere decir que eso es un verbo que está en plural, lo debe de traducir en plural, porque si no es lo que tiene en sus manos y dice, ahora es un tonto, me estás tomando del pelo. come si fa a tradurre? ¿Cómo es que eso hay una traducción en plural y sin embargo en la Biblia en casa lo tienen en singular? Siccome però le Bibbie Pero como Biblias interlineales, es decir, aquellas en hebreo con la traducción lineal abajo, se están multiplicando. Bueno, ya no lo están pudiendo o no lo están tratando de ocultar. Así que deberían cambiarlo también en las Biblias en casa. la troverete Y entonces verán la traducción al verbo al plural. così come Así que lentamente se verán obligados a cambiar la traducción de Elohim, Dios. Elohim nessuno, Porque nadie sabe qué significa Elohim. nessuno. Nadie sabe. Tant'è che i Tanto es así que significati los possibili posibles significados que pudieron haber elegido son tantos: alto, resplandeciente, poderoso, juez, el legislador. Así que obviamente para teología monoteísta Elohim no podía ser otra cosa que Dios. chi può essere se non ¿Quién puede ser sino Dios? quando Pero cuando prima è stato citato en lo primero está citado el mentecato, no es broma, Aquí dice, un docente
de la Universidad de Nápoles, quien ha publicado su mail, que lo ha publicado en este grupo, el que digamos que no me quieren mucho, él escribe: Biglino no es más que un mentecato. Ok, yo digo públicamente, siendo un mentecato puedo decir lo que yo quiera, ¿eh? Este señor me propuso un arreglo, ¿entienden? Porque en este mentecato y se permite todo, entonces. Por eso es que hay centenares, lo digo, centenares de personas que se pasan el día y la noche tratando de refutar la tesis de este mentecato. Si usted conociera a alguien que le dijera, yo soy Napoleón, ¿cuánto tiempo dedicaría a buscar documentación histórica para convencerme de que yo no soy Napoleón? Sería totalmente aceptable que usted no perdiera ni siquiera el minuto. Y estos se están dedicando años en refutarme. Refutación sin éxito, la tesis de un mentecato. Hay algo que no cierra. Por eso me divierte decir esto públicamente. Entre otras cosas, la misma Universidad de Nápoles me hacen llegar una traducción de su... donde me dicen acerca del verbo vará en hebreo es exactamente como dice. Él no cambió nada. El filósofo y psicoanalista judío José Ayora Stapors ha publicado donde habla de mí. Y volviendo a Biglino, no se puede ignorar absolutamente sus traducciones hechas con extrema y admirable honestidad. Realmente no sé qué contestar cuando él, por suerte, interpreta el texto solamente por cómo está escrito. Existe una libertad, creo que no es honesto criticar su metodología de lectura rigurosa. Al contrario, es deshonesto refutarla. Después el filósofo y psicoanalista judío escribe: el término creación no existe. No está escrito Dios en ninguna parte. Que es exactamente lo que vengo diciendo durante años. Pero no es porque he descubierto nada. Yo hablo de lo que está escrito. Es un trabajo de cretino que ni siquiera debería ser necesario hacer. Si el texto no hubiese sido voluntariamente tergiversado, yo no trabajaría de esto. Y si no hubieran hecho decir eso al texto, lo que no dice, no habría necesidad de hacer este trabajo que estoy haciendo. Jacob, este de aquí, al que se le fue asignado a Jehová, y uno dice, bueno, ¿quién puede ser más feliz que Jacob, que fue elegido expresamente por Dios? Escuchen lo que dice Jacob. Génesis 28:20. Si Jehová, Yahvé, me acompaña y me protege en este viaje que estoy emprendiendo, me da el pan para comer y la ropa para vestirme, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces él será mi Elohim, lo tomaré por mi Elohim. Es decir, si él, Yahvé, me demuestra ser capaz de ocuparse de mí, pero se le puede hacer ese planteamiento así a Dios. Y dice después, será mi Dios y esta piedra que he puesto será una señal. Será una casa para él. Y de todo lo que me dé le daré una décima parte, un 10%. Pero si Yahvé no es capaz de hacer esto, ni soñando será mi Elohim. Elegiré algún otro. Cosa que hacían porque este Elohim que gobernaban a los moabitas, que se llamaba Quemos, también era conocido como Baal Peor, el señor de la exposición de los órganos sexuales. Era el que tenía mucho sexo, tuvo mucho de eso. Tanto es así que muchas veces los israelitas dejaban a Yahvé para pasarse al otro lado. Porque Yahvé lo hacía ir a la guerra mientras los otros lo hacían ir a tener sexo. Ahora Yahvé, cuando los suyos se iban con el otro, los mataba.
Baal peor, avversario. adversario de Yahvé. Cuando la teología inventó ese Dios, repito, ese Dios. Yo no sé si Dios existe, yo no me encargo de eso, que quede claro la diferencia. Cuando la teología inventó al Dios bíblico, obviamente le inventó una contraparte, de ahí viene el famoso diablo. Deben saber que Satanás ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Deben saber que Lucifer ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Deben saber que la combinación entre Satanás y la serpiente que tienta a Eva es una construcción puramente teológica porque en la Biblia no está. Así como en la Biblia tampoco está la manzana. Así como en la Biblia tampoco está el mar rojo, sino el Yan Suf, mar de cañas. Atravesaron un cañaveral, dice la traducción, y no un mar rojo. ¿Cuándo salieron de Egipto? Lo que he estado diciendo. Valpeor. Han inventado la contraparte, es decir, el diablo. Valpeor. En griego está traducido como Belfegor y por ende sale Belcebú. Así que Belfegor no es otra cosa que la deformación del nombre de uno de los rivales de Jehová, de Elohim, que se ocupaba de los moabitas. Todo está allí. Así que otro que era llamado Baal-Zebú, que según las tradiciones puede ser el señor de las moscas o el señor principado, según depende. Esto es porque depende de cómo sea. Baal-Zebú, que fue convertido en Belcebú. Así es como también el nombre del diablo fue inventado sacándolo de ahí. ¿Entienden? Esto está a simple vista. Así como han estado tergiversando todo a simple vista durante décadas, con un montón de mentiras. Cuando yo era niño, esto no tiene nada que ver con la Biblia, es una curiosidad. Había un personaje llamado Nembokit. Los que son tan viejos como yo deben recordarlo. También a Superman. Nembokit fue creado por dos judíos. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Su nombre real es Kal-El. El es un singular de Elohim. Y Kal significa rápido o ligero. Kal-El tiene un padre que se llamaba Yor-El. Yor es luz de él o luz de origen, que viene de un planeta que se llama Krypton, que en griego es oculto, desconocido. Están mostrando a simple vista todo, pero nosotros no lo queremos ver. Todos nos lo están diciendo enfrente, pero nosotros no lo creemos.